Es muy fácil very easy hacer decisiones to make sin decisions consultar al Señor. without consulting the Lord. Y aún sin embargo, But even so, la victoria de las the decisiones que victory hacemos of the tiene que ver decisions we con el make Señor. has to do with the Lord. Cuando nosotros hacemos When we decisiones make decisions de nosotros mismos, on our own, siempre trae it consecuencias. always brings A veces consequences. estamos tan Sometimes seguros we're que lo que so estamos sure haciendo, la that what we're decisión que doing, estamos that the haciendo es decision we're correcta, making is correct, que no podemos ver that we can't see ninguna falla en any la decisión fault que estamos haciendo. in the decision that we're Y making. entonces, So then, después, cuando hacemos la decisión, after vemos we el make the resultado decision, de la when we see the decisión que result hicimos. of that decision we've made, Y normalmente, normally, después que ya hicimos la after we've decisión made y the nos sale decision mal, and it turns no out badly, importa lo que doesn't hagamos, matter what nos we do. arrepintamos We o, repent o- or o nos sintamos mal, we tristes feel o lo que bad or sea, sad or o whatever. pidamos perdón o We lo que ask sea. forgiveness, whatever. La decisión The, incorrecta the siempre wrong trae decision ah, always brings consecuencias consequences que no nos van a gustar. that we're not going to like. Así de que por esa So, for razón that siempre reason, tenemos we que always have consultar a to Dios consult God para toda decisión, por for más every pequeña que decision, sea, however porque a small it veces may las be. Las Because decisiones sometimes pequeñas the son las que small nos hacen más decisions are the daño. ones that do us the most Jesús harm. dijo una ocasión, Jesus dijo, said son one las time, he zorras said, they're the small pequeñas foxes que echan a perder la which viña. destroy the vineyard. Entendiendo esto o queriendo understanding decir con this, esto, what this que son aquellas means decisiones is that it's que no les those damos mucha decisions that we importancia, don't que put nos much hacen más daño. importance on that cause us the most Y la harm. razón es porque And the hacemos reason muchas is because we make en un día. many decisions in one day. Las decisiones grandes no The big las hacemos más que de decisions, vez en cuando, we don't pero make las those decisiones just every now pequeñas and las then. hacemos But the small decisions, cada momento, we make estamos those all haciendo the time. decisiones. We're making El decisions rey David every moment. se King encontró en David este found lugar. himself in this Y vamos a place. aprender un And poquito we're más going to de learn a ello little bit more porque about si se that acuerdan because if you el remember, miércoles pasado hablamos last de Wednesday we talked a about él se le ocurrió how it came to him contar la to gente, hacer censo. make a census of the people. La razón que él tenía The era porque él reason quería for saber this qué was tanta that he gente wanted to know how tenía many a su people he favor had in his favor, para ver qué tanta to fuerza o see poder how tenía. much strength como or power rey. he had as king. Y eso era algún error muy And that was grande, a very big mistake porque él era because un he hombre de Dios was a man of God. y era rey de And una he was nación de king Dios. of a nation of God. Y entonces la dependencia de él His dependence no podía ser en sí couldn't mismo, be on sino en himself, Dios. but on God. Y la dependencia de And todos nosotros, all el of pueblo our de Dios, dependence, the siempre people tiene of que ser God Dios. always has to be God. Por más pequeña que However sea, small it may be, tenemos que depender de we have to Él. depend on Him. Muchas veces Many dependemos en times we trabajos, depend on en la jobs, cuenta del on our banco, bank account, en el reporte del on médico, the doctor's report, muchas cosas a que lot of dependemos things de that ellas we cuando depend nos on sentimos when we relajados, feel cuando nos damos relaxed, cuenta when que we todo está bien. realize everything's fine. Pero en realidad But in reality, nadie tiene la seguridad, nobody has de the nada. security of anything. solamente el que confía en Only Dios the one who trusts y in lo que God. confía en Él. And Vamos a orar antes de We're entrar a going to este pray estudio. before Padre, we en el enter nombre de this Jesús, lesson. Father, in Jesus' name, le pedimos como siempre, Padre, we que ask usted you, unja as mis always, labios Father, that you para hablar anoint su my lips palabra, to que speak usted me your dé word, la that you sabiduría may give me necesaria the para necessary poner wisdom las palabras to así put, como usted me las to da, give the Padre. words just as you Le give them to pedimos, me. Señor, que We usted ask unja you, nuestros Lord, that you labios anoint para our lips poder to escuchar be su able, palabra, or our Señor. No ears to hear solamente your oír, word, pero not only to escucharla. hear, Y que, Padre, al not only to listen, escucharla but to y hear. recibirla, la And atesoremos en el corazón, Padre, as para we do so, we beneficio can treasure it in our nuestro, heart for our benefit. en el nombre de In Jesús. Jesus' Amén, name, amen. amén, amén. A pesar de su renuncia, usted se acuerda que In Joab spite of le remember, dijo al rey David, Joab told ¿por King qué David, haces esto, why are you doing this? rey? The king. Esto no está bien. King, this isn't Pero right. David no le But escuchó. David didn't listen to Que him. tantas veces How many times nos ha pasado a nosotros has eso, this happened to ¿verdad? us? Que alguien nos That dice, somebody tells eso no us, está bien. that's not right.
pero lo hacemos but como quiera. we do it anyway. Eso le pasó a David. That's what happened to David. A pesar de su renuncia, Even though de su renuncia David knew better. o renuencia, dispense, a pesar de su renuencia, Even though Joab David knew llevó a better. cabo la orden e hizo el Let's censo. see. Exactamente lo que el rey le ordenó que hiciera. Joab did Pero exactly what David asked desagradó him, a Jehová. but it displeased the Y el Lord, castigo a Israel, and y él castigó a and he Israel. punished Israel. Dios castiga el pecado, God punishes sin, aunque se arrepienta. even Y esto es though algo muy you repent. importante, hermano, And this is something very que nosotros important that tenemos que we saber, porque have to como know, cristianos because as sabemos que al Christians, pedirle perdón a Dios, we Él nos know perdona y as we gloria a Dios ask por God ello, porque sí lo hace. forgiveness, we know He'll forgive Nos us and praise perdona. God because He does Pero la forgive us. consecuencia del But the pecado consequence of sin sigue. is still there. Siempre vamos a tener los We're resultados always going to del have the pecado o la results of decisión que sin hemos or hecho the que decision es that we've errada. made, whatever David wrong se dio decision that was. cuenta de la When David seriedad de su realized the pecado, seriousness of his sin, se arrepintió. he repented. Entonces dijo David a said to Dios, God, he pecado I have sinned gravemente greatly, al hacer esto, and that te I have ruego done que this thing. quites la But iniquidad now de tu please take siervo away porque the iniquity he hecho of your muy servant, for I locamente. have done Él very confesó, He confessed, yo erré, I made a he mistake. hecho mal, I agarro toda la culpa, take no se all la the he hecho a blame. I nadie. don't Yo la blame anyone agarro. else. It's my fault. Y Dios le perdonó. And God forgave Esto se him. encuentra en This is Primera de found Crónicas in 1 21. Chronicles 8. 21:8. Fíjate que David Notice that asumió la David responsabilidad de su took pecado responsibility for y his se sin arrepintió. and repented. No dijo, el He diablo didn't me hizo say the devil hacerlo, made me do it, como mucha gente like dice. many people say. Ni trató de echarle Nor la did he culpa try a to pass the Joab, blame onto Joab. tampoco. A pesar del engaño del Despite the diablo, deception David of the sabía devil, que él era David el que knew había he was tomado the las one who had decisiones made the wrong equivocadas. choices. Dios lo perdonó. God forgave him. Pero las But the consecuencias de su consequences of pecado his sin costaron las cost the vidas de lives of 70,000 70,000 men. hombres. Eso es lo que costó el That's error what de it cost. David. That's what David's mistake cost. Y quiero decirle And I que wanna tell you los errores that que nosotros the mistakes hacemos that we no make, solamente nos trae not only do consecuencias they a bring nosotros, us pero trae consequences, consecuencias but they a bring otras personas. consequences to other people. No tenemos una idea qué We have tanto no afectamos. idea how much Por ejemplo, we los affect errores que others. hacemos como For example, cristianos the mistakes están we make afectando a as otra Christians gente allá are afuera hurting que other no people conocen out al there who Señor. don't know the Lord. Y no nos damos And we cuenta don't que por realize nuestra culpa that muchos se because van a ir of al our infierno fault, many are going to go to hell por un error que hemos because hecho, of a porque mistake that nos we have están made. viendo Because they're y seeing están us. esperando They're que nosotros waiting hacemos for us decisiones to correctas. make the right decisions. ¿Ok? En este relato, In this como en el account, de Adán as y in the Eva, record of podemos Adam and ver Eve, cómo le we gusta can see obrar how the al devil diablo. likes Y to todo work. esto es And trabajo all del of diablo. this is the work of the devil. No lo vemos, We don't see him. no sabemos que está We allí, don't know that he's there. pero él siempre está But allí he a su is lado. always there next to you. Dice la The Biblia Bible says que el diablo, el that the enemigo, devil, the anda como enemy, león goes rugiente around like a roaring viendo a lion, quién devorar. seeking whom he may Y él anda devour. And rodeándole a he's usted going all siempre. around you all the time. ¿Para qué le está rodeando? Why is he doing that? Esperando que usted le abra He's una waiting puerta. for you to open up the door. Porque si usted es Because cristiano, if fíjese you are a bien, Christian, si usted no es if cristiano, you're not a el diablo Christian, tiene las puertas the devil abiertas siempre. has the door Pero open all como the time cristiano anyway. usted ha cerrado But todas as a las puertas, Christian, el Señor ha cerrado the las Lord puertas has para closed usted. all the doors Y ahora Él to no you, puede and entrar a now hacerle he daño a can't come in usted, to harm you a su permiso o a su voluntad. unless Él it's tiene que esperar a que he usted can't le do dé it la on his oportunidad. own time, on his own Cuando usted accord. le abre You la have to give him the puerta y la opportunity. puerta se abre When you por medio open de the door pecado, and you open the cuando door usted through le abre sin, la puerta, so when you entonces open él the entra door, y le he hace comes mucho in daño. and then he does harm. ¿Ok? So, So así hizo él con Adán y That's Eva. what Podemos he did ver with Adam cómo le and Eve. We gusta can obrar al see diablo. how the devil likes to Engaña work. al pueblo de He Dios deceives the para people of que God lo desobedezcan into willfully intencionalmente, lo que luego which in lleva a turn un brings castigo de punishment Dios. from God. Fíjate bien cómo él You hace see what que he tú does? He causes you peques to delante de sin Dios. before God.
Y luego And then él va y te he acusa. goes and accuses con you Dios. to God. Pero no es justo, But that's podría not fair, decir you might usted. protest. Y en realidad no lo And es. in reality, it's not. Pero como ya hemos visto, But el as we've diablo already no pelea noted, the limpio. devil doesn't fight fairly. Él siempre está buscando He's always looking maneras for ways para atraparnos, to trap us, para engañarnos, to deceive us, hablándonos mentiras, telling us lies, poniendo duda, putting doubt in us, poniendo temor. giving you fear. Satanás casi Satan siempre almost comienza always su starts his ataque attack con un engaño. with deception. Siempre, es un Always. engaño. It's a deceit. Y él viene, si no And es por he tentación del comes, if ojo, it's not from a tentación de temptation la of the carne, eye, it's temptation la of the vanagloria. flesh, vainglory. él viene de muchas He diferentes comes maneras. in many Dice la different Biblia ways. que The él se Bible says disfraza that he como un ángel disguises de luz. himself as an angel of light. A veces viene vestidito muy Sometimes bonito, he comes muy agradable, very well dressed, very muy pleasing, atento. very attentive. parece la mera He verdad, seems like the real thing, pero no lo es. but he's not. Satanás casi Satan siempre almost always comienza starts su his ataque attack con un engaño, with quizás deception. sea por Perhaps eso que el that apóstol is why Pablo the Apostle Paul advirtió warned. y dijo And he esto said en this 2 de in 2 Corintios Corinthians 2, 10 y 11. 2, 10 and 11. Pero temo que But como la I am serpiente afraid, con su as the astucia serpent engañó a deceived Eva, Eve by his craftiness, vuestros sentidos your sean de minds alguna will be manera led astray extraviados from the de la simplicity sincera and fidelidad a purity of Cristo. devotion to Christ. Me temo I que el fear enemigo los ha that engañado, the es lo que enemy está has diciendo. deceived you, is what he's saying. Me temo que él los ha I fear engañado. that he has deceived Una you. vez que el diablo Once the encuentra devil una finds forma an inroad de to a traerse person's en la life, vida de una persona, cambiará muy Satan will seguido often sus discard his tácticas tactics de sutil of subtle engaño y deception atacará de and una attack manera in más some abierta. more overt manner. Eso es lo que pasó That's what happened cuando el when the diablo devil embarcó al duped rey David, King David, el líder the del pueblo leader de of Dios, God's para que people, llevara a cabo into un conducting censo the innecesario. unnecessary census. Dios le dio a David God gave que David escogiera de 3 castigos the choice to choose between y 3 él escogió punishments, caer and he bajo la chose to misericordia fall de Dios. under the mercy of God. Y fue lo que Dios hizo. And that's what God did. 70,000 personas murieron por causa 70,000 del people error. died because of David's mistake. Wow. Wow. Que tantos How many han muerto por nuestros errores. have died for our mistakes? Ojalá que Hopefully ninguno. no one has. ¿Cómo Satanás puede estar Since en un Satan solo can lugar be al in mismo only one tiempo? place Le at a gusta time, multiplicar he likes sus to esfuerzos multiply his efforts dirigiéndose by a los targeting líderes spiritual leaders. espirituales. Fíjese bien, líderes. Yes. ¿Recuerda cuando Hurting David the pecó people. con Remember Berseba when David y sinned tuvieron with un bebé? Bathsheba and they had a baby? ¿Qué fue lo que Dios hizo? What was it that God did? Le quitó el bebé. He took Le away quitó el the bebé. baby. Y eso todavía And sucede. that still happens. Cuando nosotros usamos, When fíjese bien, we- look, cuando when nosotros we usamos use diferentes excusas different excuses para excusarnos de ser fieles a to Dios, excuse Dios ourselves quita ese from being estorbo faithful to God, para agarrar God takes nuestra away atención. that excuse to get our Yo siempre he attention dicho, no use I've sus always said, hijos don't para, ever use your como children estorbo para servir a Dios, as an excuse for not porque serving Dios te puede God, quitar because sus God can hijos take para your que ya children no tenga away estorbo. so that you don't have any excuse Y es anymore. lo que hizo con And David. that's what he did with David. Le quitó el hijo. He ¿Por took qué his no le son quitó away. la vida a él? Why didn't he take David's Porque le life? costó más a David Because it la cost pérdida David de su more hijo. the loss of his son Que than sí, his own porque life. él dijo, Because he hazme said, daño a mí, hazme el hurt me, castigo a mí. punish me. Pero muchas veces But many Dios times, nos quita aquello God que takes away está that muy thing cerca de nuestro that's so corazón close to our para agarrar heart. atención. to get Dios our no había attention. terminado con David, no podía God matar a hadn't- David, wasn't porque done with David David. He todavía couldn't kill tenía him mucho que hacer. because David still had a lot to do. No podía aunque quisiera. Even if he wanted to, he Ella couldn't. tenía lo que David And iba a he hacer y en already realidad knew what David David was fue un going to hombre do, and in que fue reality, fiel he en was a su, man en who was su edad ya faithful grande.
fue fiel a to Dios his, y le in sirvió a his old Dios. age, he was faithful to Pero God. lo que Dios ya But había what determinado es God que de had already David iba a determined was that edificarse el David templo. ¿Se acuerdan was el going to templo que build a edificó temple. Salomón, su hijo? ¿Por medio de quién fue el que puso el dinero? The one who put David. the money, who got the money Y together David to do tiene un that was propósito David to para build that todos temple. nosotros y hasta que And ese so propósito no God se has a cumpla, purpose for no all nos of va a us, and llevar. until that purpose is fulfilled, he won't Por eso take dice us. que si That's damos why it says, fruto, if we give fruit, Dios nos va God a mantener will aquí. keep us here. Mientras estamos dando As long fruto, as we're Dios giving nos fruit, mantiene hasta el God día que keeps se us llega here. el tiempo de nuestra partida, And to- entonces Dios nos And, lleva. or Pero unless the no time nos va a comes for llevar our antes de departure, then God will tiempo. take us, but he won't take us before our time. Y al hacer esto con David And le in dio una doing this lección with muy David, grande a he David. gave David a huge Porque lesson. lo más cerca de David Because the era su closest thing to gente, David sus was his soldados. people, his David era soldiers. David un was soldado, a soldier, un hombre de guerra. a man of war. Y para él, And for la him, gente que él tenía, ¿se people acuerda that he had, do you cuando remember David when- andaba huyendo when de David Saúl was fleeing y se from fue a una Saul, cueva a and esconder? he went into a cave to ¿Se hide? acuerda que Do fueron you remember 400 there was hombres y se 400 unieron con men él? that joined him? Y entonces And estos so 400 then hombres these eran 400 puros, men dice gente were- que it says that there endrogados were y pura people who gente were- de vicios y pura People gente who were into que, vices, que nadie and los quería. did things that people Pero did, David los nobody else tomó wanted them. y los But entrenó David took them y and vinieron a trained ser them, los guerreros and they más came to poderosos be the de most toda la mighty historia. warriors of all history. Un solo hombre mató 800 One of hombres those una men ocasión, killed solo 800 él, men at one time, just him by con su himself, espada. with his sword. Todo el que se le arrimaba lo mataba. Anybody who came close to him, Y he no lo killed. pudieron vencer. And they couldn't Cuando they acabó de couldn't, matar a overcome todos him. 800 He- hombres, after dice he que no le killed those podían 800 quitar la men, espada de la mano, It se le says había they quedado couldn't take the pegada la sword out mano of his hand, cerrada that his en la hand was espada. stuck around the Pero handle. eran hombres valientes But these were y brave David men, and era el que David los iba a entrenar. was the one who was training David them. era el que iba a David llevar al was the pueblo one who was going to hasta take the el people día en que se iba a edificar el templo until que the Dios day ya he was había going to build the determinado que se temple iba that a God had edificar. determined that it would be built. Okay. So, entonces, So then dice aquí, it says, a los líderes by targeting spiritual especialmente leaders, a los líderes espirituales, el enemigo ataca attempting- más. the enemy Porque attacks si them most, because la if táctica o the la idea, la tactic or estrategia del diablo the devil's no es de strategy hacerle daño a usted isn't to harm solamente, sino just hacerle you, daño a usted para but to que harm muchos you otros se so that dañen. many other people can be harmed. Entonces, tratando So de then, derribarlos de sus puestos de influencia y attempting to afectar topple them así from their a un positions of número influence mucho and thus mayor de affecting a personas. much larger number of people. Sus herramientas más His most eficaces en effective esta tools batalla in parecen this ser battle el sexo, seem to be sex, el dinero, money, el orgullo, and pride, rebelión, rebellion, que suelen which ir de la often mano go con el hand in poder hand y el with rango. power and position. Que todas estas cosas That all el these enemigo things, las usa The enemy uses them o las trata de usar con un or líder, tries to use them con uno que with a tiene leader, with posesión, someone con who uno que has tiene a position, autoridad. someone who has authority. Porque al dañar a esa Because persona in hurting se that daña person, mucha gente. many people get hurt. Por ejemplo, For example, aquí hay líderes que here tienen there are leaders who 10, have 15, 20, 30, 10, 15, 40 20, 30, personas 40 que ellos cuidan. that they take care of. Si el enemigo logra hacer If caer a the ese enemy líder, se va a causes afectar that toda la leader to demás fall, gente. all the Dice. others will fall too. Okay. So, Satanás sabe que So si Satan puede knows engañar that a if un he can líder deceive a cristiano Christian al leader comprometer su into compromising integridad his or en her estas áreas, integrity el in any of efecto these areas, dominó del the ripple pecado de effect ese of that líder leader's se sin expandirá will spread a lo far largo and wide. y a lo ancho. Lamentablemente nuestra generación Unfortunately, está demasiado our generation is familiarizada all too con esta familiar with this estrategia, strategy. ya que un líder As one prominente tras high-profile otro Christian ha leader caído after en another has descrédito. fallen into disrepute. Y hemos visto muchos And we've pastores seen many pastors, famosos caer famous pastors that have fallen, y casi siempre ha tenido que ver con sexo. and it's almost always had to do with Dice- sex. Un
Bueno, no voy a ir Well, ahí. I'm not gonna. Yo I'm not conozco gonna go varios there, but I know many que han people caído. that have Pastores fallen. Pastors, bien very conocidos y well known, haciendo un trabajo tremendo. doing Unas tremendous work. iglesias grandes Big y han churches caído that have y han fallen dañado miles and de have hurt personas thousands of people que han caído juntamente con that ellos. have fallen together with them. Y por los años sigue And for el years, efecto domino, the sigue domino effect afectando continues. a la It gente. continues affecting the people. Irónicamente, la iglesia en Ironically, general the hace church at poco large para does ayudar little a defender to a help sus defend its dirigentes en leaders contra de estos against these ataques obvios obvious e and insidiosos. insidious attacks, Y espera que los expecting líderes sean lo leaders to be strong suficientemente enough to fuertes withstand como para temptations resistir on their las own. tentaciones sin ayuda. Es decir, por eso That la means Biblia nos enseña why que the nos Bible ayudemos teaches unos us a to otros, que help oremos each other, unos that por we otros, pray for each que other, no that the one alguien who- compuso un canto en somebody inglés made a song que in dice que English los that cristianos says son that los únicos Christians que are the matan only a ones sus heridos. who kill their wounded. Y eso nunca debía de And ser, that should hermano. never Nosotros be. debíamos de. Pero una persona But cae y one person todo el falls, pueblo cristiano and se all the deja Christian ir people, a hacerle más daño they just todavía go de lo que to ya. do more damage ha to that hecho. person than what he's done to Y himself. debía de ser And a lo contrario. it should be the opposite of Debíamos that. We de should levantar, de ayudar, pick de up, lift restaurar. up each other, restore Okay. each other. No es que los It's líderes not that leaders que sucumben who a estos succumb to pecados these o a sins cualquier otro or any no puedan others ser cannot be perdonados y forgiven, usados nuevamente restored, and de used manera again poderosa en el mightily reino de in the Dios. kingdom of God. Pueden ser. They Sin can be. embargo, es probable roles que of sus roles leadership en in the el kingdom, liderazgo however, cambian will probably radicalmente. change Es decir, radically. muchos no son That means restaurados, many are not restored. muchos son restaurados, Many pero no are restored, completamente. but not completely. Nunca llegan They al never nivel que tenían. Reach the level that they used to have, Desgraciadamente, unfortunately, porque la misma iglesia because los mantiene that abajo. same No los that acepta. same church keeps them down. Aunque se hayan arrepentido, Even aunque though Dios they los have perdonó, repented pero and God ya no forgave los them, but aceptan they're not como accepted lo que anymore as eran antes. who they used to Quizás sea eso lo que Santiago Maybe tenía en that's mente what cuando James had in escribió, mind hermanos be when he míos, wrote Santiago James 3.1, 3:1. no os hagáis Let not maestros many of you become muchos de teachers, vosotros, my sabiendo brethren, que recibiremos knowing mayor that as such condenación. we will incur Un a líder tiene stricter mayor judgment. condenación, A somos leader más has responsables. greater condemnation. We are more responsible. ¿Ya? Dios espera God expects que quienes those dicen who claim to representarlo represent him ante el before the público public lo hagan con to una do so santa with the holy integridad y integrity humildad. and humility. Además, no es que los Furthermore, pastores, maestros, it's not that evangelistas o líderes pastors, juveniles, teachers, evangelists, ni los líderes youth políticos leaders, or o political or business empresariales leaders who are Christians que have an son in with cristianos God. tengan palanca con Dios. Simplemente They tienen una simply esfera have de a influencia wider más sphere of amplia que influence una persona than the person que es who menos is not so conocida. well known. Siempre, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ok, estoy. Vamos a. Una ocasión dice aquí, It says here, una persona estaba viajando en avión, a dice, person was in a Pat, plane. la amiga del doctor Murphy, estaba Pat, sentada Dr. en la misma Murphy's, fila de otro joven en un avión que salía de San friend José. was Cuando in the llegó el airplane that came out momento of en San que las Jose. azafatas servían la When it was comida, time for the flight attendant to serve the meal, Pat aceptó la Pat la accepted suya, pero el hers, joven se but the negó young a man comer porque refused to dijo que eat, estaba saying he ayunando. was fasting. El doctor Murphy Dr. Murphy sigue con la historia y continues the dice, story. escuché que le dijo I a la overheard you azafata que tell the estaba stewardess ayunando. you are fasting, Dijo mi my amiga, friend said. entonces usted debe de ser Then you cristiano. must be a Christian. No, No, soy satanista. I am a Satanist, was the reply. Fue la respuesta. Pat se sorprendió Pat por was taken back este comentario. by his No, remark. no sabía She did not know si debería if buscar she otro should look asiento for en el another seat avión on the o qué plane hacer, or what.
decidió quedarse She donde decided estaba to stay where she was y entablar una conversación and con el joven. engage the young man in De hecho, conversation él if he estaba muy would. dispuesto a In fact, hablar he de was su quite fe y willing to dar talk of testimonio his del poder faith de and witness Satanás. to the power of Satan. En el transcurso de la In the course conversación, of the Pet le preguntó conversation, sobre los Pat asked him objetivos about the específicos specific de su targets ayuno y of his oración. fasting and praying. Esa oración y ayuno Such tiene la fasting and intención praying de is maldecir, a curse attempt, no es una humilde not humble súplica. supplication. El muchacho le dijo que He los said the objetos targets eran were los the leading pastores y churches and líderes de pastors las iglesias in the San del Jose área area de San José and two y dos leading importantes missions. misiones. He escuchado esta I historia have y heard sus this story and variaciones variations tantas of it veces, so ya many que times aunque a now. Satanás Even if no se le Satan hubiera didn't ocurrido dream la up the idea, idea, casi seguro the que el devil has diablo ya la certainly ha capitalized on it. capitalizado. La razón más The común que most dan los frequent satanistas reason para su given for the ayuno fasting of es the la Satanist destrucción de los is the matrimonios, destruction of the familias, marriages, hogares de los families, líderes and homes cristianos. of He Christian escuchado leaders. historias I've heard contadas por stories told cristianos by devout devotos Christians que who informan de report similar conversaciones conversations similares held in llevadas a restaurants, cabo en grocery restaurantes, stores, tiendas, en doctors' offices, comestibles, and oficinas de laundromats. doctores y lavanderías automáticas. No me It would not sorprendería que surprise me to esos learn relatos that these sean accounts ciertos. are true. Satanás sabe que Satan cuando knows un that when a private ciudadano citizen falls into particular sin, cae en pecado, puede it may lastimarlo severely hurt that severamente, así person como a su and his familia or y her amigos. family and Pero friends. cuando un But when a líder Christian cristiano leader peca, sins, generalmente it often brings the desacredita entire a church of toda la Jesus Christ iglesia de into Jesucristo. disrepute. Satanás desea Satan desires to desacreditar dishonor el God's santo nombre holy de name. Dios. Y es todo el propósito de that's Satanás. His whole purpose. No es tanto de hacernos It's not daño so a much to nosotros, hurt us, sino hacerle daño but a to la do obra harm y to the descreditar work a of the Dios Lord and por medio discredit de God nosotros. through us. Fíjese bien. La intención primordial de todo el engaño del diablo es Slandering the name of difamar God is el the nombre de ultimate Dios. purpose for all of En the el caso de devil's David, deception. al engañar al In líder David's del case, pueblo de by Dios, deceiving el the leader diablo of tuvo God's éxito people, y the devil avergonzó a la succeeded nación in de bringing Israel. shame upon the nation of Israel. Peor aún, el pecado Worse fue yet, una the deshonra sin al was a nombre de reproach Dios. to God's Qué, name. qué insulto What para an Dios insult to que el God líder de su for the pueblo leader of his confiara en un people to ejército trust an más que en army él. more than him. Además, al enseñar Moreover, o al engañar a by David, el deceiving diablo David, también the devil estaba also causando indirectly indirectamente caused the que el people pueblo to come cayera under bajo el God's juicio de judgment, Dios y and 70,000 de ellos 70,000 murieron como died resultado as del a efecto result dominó del of the pecado ripple de David. effect of David's sin. La Biblia está repleta Bible de is ejemplos replete with en los que Satanás instances trata of de Satan manchar el trying to nombre del sully the Señor, name of the demasiado a Lord. menudo All too con éxito. often he succeeded. Las únicas veces en The las que only no times he lo did not consiguió fueron succeed cuando el were when pueblo de God's Dios se people stood levantó up y peleó and fought una back. batalla, ilustración A good de illustration esto se of puede this encontrar en can 1 be Samuel found in capítulo 1 Samuel 11, verso 11:1. 1. Aquí Here encontramos we a meet Naas, Nahash, el amonita, the Ammonite, que vino y who acampó came up contra and Jabes de Galad, besieged Jabesh un Gilead, pueblo a en el town que where en many ese of God's momento people vivían were muchas living at the time. personas del pueblo de Dios. Casi puedes imaginar You que can almost desde imagine qué clase de hombre what sería kind of este guy Naas this Nahash por cómo was suena su just nombre. from the sound of his Era name. el típico He ángel was your del basic infierno, Hell's un Angel brutal type of amonita. animalistic Ammonite. Era duro, He was Mr. Tough repugnante. Guy, Mr. Un día Yuck. llegó al pueblo en One su day, he Harley, came dice into aquí, town on his o en su Harley cameo or motorizado, motorized camel o en una or a pimped cabra out pickup 52 pickup del 52 goat. modernizada. Y And todos podían everyone darse could cuenta tell de que Nahash Naas was andaba looking for a buscando fight. pelea. Pero el pueblo de But Dios God's en Jabes de people Galad in no Jabesh quería Gilead pelear. didn't Así want que to le fight. ofrecieron a So Naas un instead, trato. they offered Le to make a dijeron, deal with haz alianza Nahash. con They said, "Make nosotros a y covenant te with us, serviremos. 1 and we Samuel will serve you." 11:1. 1 Samuel 11:1. Obviamente estos muchachos Obviously, eran these miembros del guys club were charter inútiles members para Jesús of the de Jabesh Jabes de Gilead Galad. Wimps for Jesus Con Club. este compromiso estaban By this diciendo, compromising no queremos statement, ningún they were saying, problema, "We don't señor want any Naas. trouble, Mr. Solo Nahash. díganos qué You just tenemos tell que us hacer what y to lo do, serviremos. and
we will serve Qué you. vergüenza. How embarrassing. Y esa fue la And that audaz was respuesta the del fearless pueblo de response Dios of the people of al God avance del to the enemigo. advance of the enemy. Pero Naas no quería But Nahash aceptar. wasn't Después buying de it. todo, él había After venido all, buscando Nahash had pelea. come looking for a Estaba fight. buscando He was magullones. cruising Por for some consiguiente, bruising. no le Consequently, he entusiasmaba wasn't hacer un excited about trato cutting a deal con with the esos wimps for inútiles Jesus. para Jesús. El enemigo The nunca enemy viene never solo a comes ocasionar merely to para que coerce se compromising covenants from God's people. transgredan los pactos del pueblo de Dios. Su His intención purpose es is to robar, rob, to deshabilitar, plunder, matar y to destruir. kill, and to No destroy. obstante, Naas accedió a jugar el Nahash juego del agreed pueblo to play de Jabes along de with the Galaad. people of Jabesh Bueno, Gilead. más o Well, menos, sorta. lo que dijo en What he realidad actually fue: said con esta condición was, haré "I will make alianza it con with vosotros, you que on cada this uno condition, de todos that I will vosotros gouge out the saque right el eye ojo of every derecho one of y you. ponga Thus, I will make esta it a afrenta reproach sobre todo on all Israel. Israel." Verso That 2. was verse 2. Dijo, se sacan el ojo derecho o nos dejan que He les said, quitemos el ojo derecho y Let vamos a us take hacer out your alianza right con eye, and ustedes. then we'll make an alliance with you. ¿Qué iba a hacer ahora Now, Naas what con was todos Nahash going esos to do ojos with all those derechos? right eyes? Iría a abrir la Was he clínica de going to Jabes de open Galaad del banco the de ojos Jabesh para la Gilead eye gente bank ciega for de people un who are ojo? blind in one eye? No, No, él mismo lo he dijo. said it La himself. única His sole intención purpose era was to bring avergonzar al disgrace pueblo de upon the Dios people y of con God, eso and by doing deshonrar so he el would bring nombre de dishonor to the Dios. name of God. Los líderes The espirituales, spiritual leaders, si se les puede if llamar that's what así, you can call them, de Jabes of dijeron: Jabesh, danos 7 said, días "Give para us que lo 7 days to pensemos. think about it. Si no podemos If we encontrar a can't nadie find que nos anybody to defienda, deliver us, iremos a ti we'll y come out dejaremos to que you, nos and you arranques can los poke ojos. our eyeballs out." Naas estuvo de Nahash acuerdo. agreed. Después de todo, no After tenía all, nada he que had nothing perder. to lose. Luego el pueblo de Dios Then God's envió people mensajeros sent a messengers Gaba, to el Gibeah, pueblo donde the vivía town Saúl, where the newly el appointed recién first king of nombrado Israel, rey de Saul, Israel. lived. Los mensajeros les contaron messengers told a todos everyone el desafío de about Naas, y Nahash's todo el challenge, pueblo alzó su voz and y all the lloró. people El verso lifted 4. up their voices and Cuando wept. la Verse gente le 4. contó su When triste the people historia a told their Saúl, sad él no, story to Saul, no los he consoló, didn't se console enojó. them. He got mad, Se enojó mucho. really mad. La escritura The dice, scripture al oír says, Saúl estas "Then the palabras, Spirit of el God came Espíritu upon de Saul Dios vino mightily sobre él when con he heard poder these words, y él and se he became encendió en very ira angry." en gran manera, al verso Verse 6. 6. Generalmente Too pensamos often, que we cada think vez que el that every Espíritu Santo time viene the Holy sobre una Spirit comes persona, upon a viene para person, tener paz. he comes to bring No peace. necesariamente. Not Cuando el necessarily. Espíritu Santo vino a When the Holy Saúl Spirit came o sobre upon Saúl, Saul, él se enojó. he got Se angry. enojó por este pecado y se Angry enojó at this por el sin, insulto angry at que the se intended planeaba contra el insult nombre against del the name Señor. of the Lord. ¿Ok? Okay? ¿Cuánto se enojó How Saúl? angry did Saul get? Así se enojó. This Tomó un angry. par de He bueyes, took a los pair of cortó en oxen, pedazos cut y los them into envió por pieces, todo el and mailed them off by territorio de messenger Israel to por various medio de people all mensajeros. over Verso Israel. 7. Verse 7. Imagínate esto, Picture this. está You're sitting sentado down to en the la breakfast mesa del table desayuno in a the la morning, mañana, cuando de when repente suddenly escuchas un you fuerte hear a golpe loud en la knock puerta. on the door. La abres y You answer descubres un and envío de discover entrega it's an inmediata, overnight delivery una service enorme caja que dice bringing a correo large urgente. box marked Llevas priority la delivery. pesada You caja bring the a la heavy cocina package y la into the colocas kitchen sobre la mesa. and place it on Los the demás table. The miembros other de la family familia members se vuelven go locos. wild. Quiero un I poco. want some. Sí, dame un Yeah, give me poco. some A mí too. I también want quiero some. un poco. Cálmense, Calm les down, dice. you say. Ni siquiera saben You qué don't es. even know what it No me is. importa, yo I quiero un don't care. I poco. want some. Despacio deshaces Slowly, el you nudo untie del the heavy cordón que string envuelve el wrapped around the paquete package y abres la and then tapa. pull open the En la flaps. caja hay In una the box inmensa is a cabeza de huge buey cow's head con una with nota a note enganchada stuck en on uno one de of sus his cuernos. horns. El mensaje The dice, message esto says, es lo que "This le will va a happen pasar to your a tus oxen bueyes si no if you vienes don't rápido. come Firmado quickly." Saúl. Signed Saul. La gente vino. The people came. La Biblia dice, y The cayó Bible temor says, de Jehová "Then the sobre el dread of the pueblo y Lord fell salieron on the como un people, solo and they hombre, came es out decir, as one man." rápido. See that quickly.
¿Puedes culparlos? Can you blame them? Tú y yo probablemente You también and I hubiéramos ido. probably would have come out Quisiéramos too, pelear whether o we no. wanted to fight or Al not. menos At least 330,000 hombres se 330,000 unieron a men Saúl en la joined batalla Saul in contra the fight against Nahash Nahash y and the los Ammonites. amonitas. El pueblo de Dios God's people abatió struck al down the enemigo enemy toda all la morning mañana long hasta que Nahash until Nahash and y his sus followers seguidores fueron were either dispersados scattered y or destruidos. destroyed. Saúl fue lo Saul was wise suficiente enough to inteligente recognize the como source para of his army's reconocer strength. la fuente de la fortaleza de su ejército. After the Después battle, de la batalla, some algunos of de his sus seguidores overzealous demasiado followers diligentes wanted to querían snuff out some of their own exterminar a people algunos de los who had suyos que previously antes se opposed habían Saul's opuesto leadership. al liderazgo de Saúl. Se estaban entusiasmando con They este were asunto really de getting la into this guerra. warfare Y Saúl thing. dijo, But no Saul morirá said, hoy "Not ninguno, a man porque shall be hoy put to Jehová death this ha day, dado for salvación today en the Lord Israel. has Verso 13. accomplished deliverance Qué in lástima Israel." que Verse Saúl no 13. mantuvo Too esa bad that humildad Saul did not una vez que maintain that solidificó sort of su humility base de once he poder, solidified his power porque él base, cayó because después. he fell. En esa oportunidad, sin embargo, At that time, Saúl however, entendió que Saul la ira understood inspirada that por a el Holy Espíritu Santo contra el Spirit-inspired enemigo rage había sido algo against the bueno. enemy Los was a llevó a good thing. obtener un It resultado led to a justo righteous para resolve reunir to rally a the la people gente y together expulsar el to enemigo drive the de su enemy pueblo, out lo of their cual town, trajo como which resultado brought una about honra para Dios. God-honoring results. Ese mismo patrón That te same ayudará pattern will a help you derrotar al defeat the enemigo devil también in en tu your vida. life as well. Pero primero vamos But a ver first, en dónde let's look tiene at where the lugar real el battle verdadero lines combate. are Y drawn. el verdadero combate tiene lugar The real en battle su lines. mente. The real battle El is in your diablo mind. usa The devil ojos, uses your eyes, su carne your flesh, y su orgullo. and your pride. Tres cosas. 3 things. Es lo que usó con Eva, That's what he used with Eve es lo que usó con David y es lo que and usa con David, nosotros. and that's what he uses with us. Y él no ha And cesado he hasn't stopped. de He tratar hasn't stopped de trying traernos abajo. to bring us down. Y lo que él más quiere And what he wants most es estorbar is to get in the para que way usted, so that como you, miembro de esta as a iglesia, member of this church, no tenga victoria en su don't vida have victory in your diaria. life. Porque usted, Because como you, miembro de esta as a iglesia, member está of this haciendo una church, diferencia are making a Venezuela, difference en in México, Venezuela, en Cuba, in Mexico, in Guatemala, Cuba, en in Guatemala, muchos lugares in many que se están different places afectando. that are being En, affected. Bueno, Thailand, Thailand, Camboya, Cambodia, ayúdenme hermanos, help me India, out, brothers África, and sisters, India, Africa, muchos muchos lugares. many places. Y al diablo le gustaría And the devil would like descreditarnos. to discredit us. Al diablo le gustaría The devil pararnos would like to para stop que ya no us sigamos so that we adelante. don't go forward anymore. Por eso es que That's tenemos que why cuidar nuestro we have testimonio To take care of our y testimony, siempre agarrarnos de la mano to de Dios always hold on to God's hand para poder vencer. to be able to overcome. El enemigo ya perdió. The enemy has already lost. Nosotros ganamos, hermano. We win. Aleluya. Hallelujah. Pero ahora falta But now que lleguemos hasta el fin. we just Porque have to get Jesús to the dijo end because Jesus que said todo el que llegue that hasta el everyone fin, who gets este vencerá. who makes it to Este the end, será this one salvo. will be saved. Así de que no es tiempo So de it's parar, not es time to tiempo quit, de it's time seguir to adelante go on y de agarrar nuevas fuerzas and to en el Señor. acquire new Vamos a orar, strength in Padre, the en el Lord. nombre Let's de pray. Jesús. Father, in Jesus' name, Le damos gracias, Padre Santo, thank you, por lo Father que usted nos God, enseña cada vez, for what Padre, you teach us every time, Father, para aprender to learn las artimañas del enemigo, The- cómo él trabaja, the way that the enemy works, lo que él usa para what engañarnos, he Padre, uses to deceive us, Father, para que estemos so alertos that we can be y no alert permitamos caer. and not En el allow nombre de ourselves to Jesús yo fall. oro In por Jesus' cada name I miembro pray de esta iglesia, for every Padre, member of this church, cada Father, visitante, Señor, every en visitor, esta Lord, iglesia. at this Yo church. oro, Padre, victoria Father, I para pray cada for uno de victory ellos. for each one of Yo them. oro nuevas I fuerzas, pray fuerzas new como las de un strength, búfalo, the strength Padre, of a que buffalo, dice su Father. palabra. Is what your word Padre says. Santo, que su mano Father God, poderosa that esté your mighty sobre cada hand uno may de be upon nosotros each one siempre, of us, Señor.
always, en Lord, el nombre de in Jesús. Jesus' name. Ensanche nuestro Enlarge territorio, our Señor, territory, Lord, y líbrenos del mal and free us from evil. en el nombre de In Jesús. Jesus' Cuide name, de take mis care hermanos. of my brothers and Llévelos a sisters. sus hogares con Take them to their felicidad. homes with happiness. En el nombre de Jesús, In suple Jesus' toda name, supply necesidad, every Señor, need, que se Lord, representa that's aquí en este represented lugar, here in this place, en este momento. En in el this nombre de moment. In Jesús, Jesus' name, nuevas fuerzas, new Señor. strength, Lord. Nuevas fuerzas en el New nombre de strength in Cristo. Jesus' name. Amén. Amen. Amén, amén. Todos puestos de Everyone, pie. please stand. Como quisiera yo que toda la I'd iglesia like estuviera for aquí all para the que church to be aprendan here estas to cosas, learn these porque things, because el diablo nos hace mucho daño por the falta devil does de a lot of ¿qué? harm through lack of what? ¿De qué, hermano? Lack of what? De sabiduría, Wisdom. sabiduría, por no saber, For not knowing. por no saber. Not knowing. Ok, a las Okay, 3 at the vamos a count ser of 3 we'll be despedidos con un dismissed with a fuerte shout of aleluya. hallelujah. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya! Que Dios le bendiga.